alguna autocrítica que debemos hacernos, puede ser, pero también es cierto que si no se hubiera convocado como una elección muy importante previa al 2012, pues tampoco muchos hubiéramos ido a ayudar, también eso es cierto, ¿no? Entonces se le tiene que dar una dimensión, claro, por supuesto, una dimensión muy fuerte pues para ayudar también en esa magnitud. Gracias a la dimensión que se le dio, pues Morena asumió este papel. Podíamos habernos quedado a un lado. O sea, ¿qué necesidad tenía Andrés Manuel de meterse a esta campaña? ¿Qué necesidad tenía Morena de impulsar a un candidato? Podíamos haber pensado, no, lo nuestro es la transformación del país, que va a ser en el 2012, no ahorita. Pero no es responsable eso. Era una elección fundamental, es el electorado más grande que hay en el país. Sí es una elección que ponía a prueba la movilización del PRI, lo entendieron ellos de inmediato, y era por lo tanto un reto para nosotros. También era ponernos a prueba en nuestra capacidad de movilizarnos. Fue muy importante eso, y es también bueno saber en qué dimensiones estamos, pero tan importante fue como ensayo que pudimos ver muy claramente ya la coalición de intereses, que en un momento crítico pues se van a unificar completamente. Eso no había sucedido desde 1997, que en una elección estatal se unificaran con ese vigor, con ese uso de recursos públicos y privados. Es una elección de Estado, por supuesto, pero no solamente es una elección de Estado, es una elección de los intereses privados coaligados. Eso no lo habíamos visto desde hace mucho tiempo. Las elecciones del PRI viejo eran elecciones de Estado nada más, pero se peleaban siempre los intereses privados grandes, dividiéndose entre apoyar al PRI o al PAN. Ahora están consensados ya en el apoyo al PRI. Esa es la parte más peligrosa, ese es lo nuevo que tenemos nosotros que registrar para lo que viene. Es un poderío mucho más fuerte, por eso es que logran 1 millón de votos más. Por eso yo quería destacarlo, pues a lo mejor no lo hice muy claramente, pues no para presumirlo, ¿verdad?, sino para que veamos todos que están dispuestos. Bueno, en este caso fue la compra directa, que por ahí abordo esta otra parte que nos decían, bueno, si el fraude ya estaba anunciadísimo, ¿por qué no lo denunciaron antes? Pues sí se denunció, se denunció mucho. Es más, si ustedes se meten a YouTube, yo nunca había visto tal cantidad de videos exhibiendo la distribución de los tinacos, por ejemplo, exhibiendo la distribución de utensilios de plástico, una variedad enorme de utensilios de plástico, exhibiendo el pago directo. Hay videos exhibiendo el pago, porque nos dicen pruebas, no, pues bueno, además de haberla visto todos, hay videos exhibiendo el pago. Nosotros alcanzamos por ahí a tomar fotos, pero son fotos que si no están circunstanciadas no sirven jurídicamente. Entonces, para que una autoridad de un tribunal pueda considerar una prueba como prueba, tiene que estar circunstancial en tiempo, modo y lugar. Pero una foto de una persona dándole dinero a otra no dice absolutamente nada. Entonces no hay circunstancia, nada nos dice que eso sucedió el 3 de julio, nada nos dice que lo hizo para comprar un voto, nada nos dice que lo hizo un priista, un ciudadano, nada nos dice que el ciudadano fue a responder a esa contribución económica. Entonces son pruebas que para todo efecto jurídico no vale, pero además, déjenme decirles que sería lo de menos. En una elección de Estado se cuenta con todas las instituciones. Por eso dice Andrés Manuel, ¿cuál democracia? No hay democracia, es un poder único. El poder único que ni siquiera es institucional, no es el Estado, como sí lo fue en otros tiempos priistas. No, ahora no es el Estado, es una oligarquía económica que tiene una bola de empleados trabajándole de una manera sumisa y disciplinadísima. Esos son los datos nuevos. En un momento en el que tenemos en nuestro país
de un neoliberalismo tan acendrado, tan disciplinado, como no sucedió en ningún otro país latinoamericano, no sucedió en ningún otro. Aquí la clase política de la derecha se unificó y sacó adelante un modelo económico. Más allá, que eso es algo que debemos entender nosotros también, más allá de etiquetas partidistas. No era el proyecto de Salinas, no era el proyecto de los priistas, no era el proyecto de Diego Fernández de Ceballos o de los panistas, era el proyecto de una oligarquía que logró cohesionar a una clase política para que le trabajara. Y le trabajó muy bien y sigue trabajándole, porque entre otras cosas, a una parte de esos políticos los hicieron parte de la clase económica, y entonces se hizo una confusión o una compartición de responsabilidades económico-políticas. Por eso es que ahora los televisos pues están ya reclamando directamente su propia representación, lo que nunca hicieron antes. Ahora ya hasta diputados quieren que voten directamente a favor de sus concesiones o de las modificaciones legales que deban hacer para que siga creciendo su poderío económico. Entonces lo que tenemos es un momento mucho más dramático, muy dramático. Les digo que tenemos nosotros que entender que ellos han trabajado más allá de los partidos, porque nosotros también tenemos que hacerlo. O sea, nuestro problema no es si rescatamos o no rescatamos al PRD, lo digo con todas sus letras, con unas cámaras aquí apuntando, y lo digo muy responsablemente como fundadora del PRD. El problema no es rescatar al PRD, el problema es rescatar al país, y al país lo vamos a rescatar con o sin el PRD. Así de dramático es. Si se lo comieron los chuchos y les sirve para nada, con permiso, está Morena y estamos millones de mexicanos que sí queremos avanzar en la transformación del país y que no se han comido nada, porque aquí no hay ninguna burocracia de nada, somos nosotros mismos organizándonos. Entonces, una cosa muy importante es romper con esa estructura mental. Aquí decían ya varios compañeros al respecto, que nos ha formado el priismo en su faceta paternalista, pero además en su faceta de anticiudadanía. Nosotros no somos ciudadanos, entonces resulta que nuestro voto no vale, nuestra organización no vale, nuestra opinión no vale, por eso ¿para qué les informamos? Y eso no importa, son simples y llanos instrumentos de reproducción de una misma clase política que no responde para nada justamente a nosotros. Pero nosotros decimos, no es así. Sí somos ciudadanos, nuestro voto sí vale, nuestra opinión sí vale, la información no nos la tiene que dar Televisa ni siquiera el gobierno. Nosotros encontramos nuestras fuentes de información y nos organizamos. ¿Por qué? Porque queremos transformar el país, porque decimos basta, porque decimos es injusto, porque tenemos conciencia. La conciencia pues nos lleva a movilizarnos, a la acción federal, no nacional. Nos lleva a movilizarnos, nos lleva a actuar, nos lleva a buscar convencer a otros, porque sabemos que entre más seamos, pues tenemos más fuerza. Si no tenemos la tele, el poder económico, ni la clase política, pues somos pueblo, y el pueblo solamente, como dice Andrés Manuel, pues se va a poder salvar a sí mismo, ¿verdad? No hay otra fuerza. Entonces, no esperemos líderes. Fíjense lo que son las paradojas. Andrés Manuel le tilda todo el tiempo de su poder mesiánico y de quién sabe qué tanta tontería. Y es el primero que justamente nos convence de manera permanente en que somos nosotros, no son los liderazgos. No hay verdades que nos vaya a bajar nadie de ningún lado. El sentido común, la información y el sentimiento de justicia es lo que nos hermana, lo que nos une y lo que nos puede movilizar. Entonces, aprovecho también aquí para comentar justamente eso. Morena es una organización absolutamente distinta
Afortunadamente se cuidó mucho de que no estuviera agarrada de ningún partido, de la burocracia de ningún partido, de ningún grupo político ya estructurado, y simplemente ha sido, por eso también ha sido complicado organizarlo, no ha sido sencillo, pero en esta última fase justamente ha estado basada en la visita a los domicilios para poder seguir creciendo. Entonces, no nos esperemos a que nos inviten a formar el comité, formémoslo. Lo que estamos haciendo ya en muchos lados es eso. Si los compañeros de los comités municipales van atrasados, porque además sucedió eso en el Estado de México, nos sucedió mucho, de que nosotros íbamos tomando nombres como brigadas, pero muchísimos y muy rápido, mientras los compañeros de allá, de los comités municipales, pues no tenían la misma capacidad de responder rapidísimo para la entrega de las credenciales que se iban ya produciendo y para conformar los comités con la gente que nos decía, sí, quiero participar en un comité seccional. Entonces, esa parte se iba siempre atrasando, y lo que nosotros hicimos fue justamente decirle a la gente, si ya están ustedes, si ya se conocen, además en zonas en las que íbamos pasando y había mucho, pero mucho simpatizante, vayan organizando ustedes mismos el comité. Y sucedió así. Ha habido ya muchas colonias en las que la gente va organizando los comités. Entonces, seamos líderes nosotros también. O sea, seamos activistas y seamos líderes, seamos dirigentes. Tenemos miren, parte del enorme mérito de Morena es que no tiene corrientes, no tiene grupos, o sea, es una organización única. Entonces, no tiene tribus. Es una organización unificada, y eso no es ningún defecto, es un gran acierto, es parte de la cualidad con la que se ha venido formando Morena. Entonces podemos por eso mismo todos asumir un papel de liderazgo e ir trabajando, organizando nuestros comités con la gente a la que nosotros mismos estamos anotando. Pues, si ya los invitamos, organicemos el comité y vayamos a avisarles a los comités municipales, aquí en la colonia fulana de tal, ya tenemos un comité, para que simplemente lo registren y les den información, les den el periódico y estén coaligados con toda la organización de Morena. Es un movimiento, Morena es un movimiento, no busca convertirse en una organización mucho más compleja, es un movimiento político y ha venido organizándose como movimiento con ese acierto de frescura y movilidad que le da un movimiento de pueblo que en su mayor parte pues no ha tenido esa experiencia tribal que hemos tenido otros. Nos decían por acá ¿qué nos garantiza tener un buen gobierno? Yo me sumo a las respuestas que ya han dado los compañeros. Nos lo garantiza el sentido de ciudadanía, sobre todo. Sí tenemos que trabajar mucho en eso, en que votemos por alguien y no dejemos de estar ahí observando, participando, actuando y asumiendo que finalmente el gobierno no es de esa persona, es de nosotros. Entonces nunca dejar de asumirlo nos hace más exigentes también, nos hace más vigilantes, pero fundamentalmente más participativos. Entonces, muy importantes. Aquí en la ciudad lo hemos logrado pues un poquito más que en el país, pero seguimos rezagadísimas en ese sentido de ciudadanía, como vimos en las elecciones estas vecinales que hubo el año pasado. Pues qué drama que participen 12% de los vecinos, hombre, es un problema real, pero nos lo explica en parte justamente la ausencia o la deficiencia que tenemos mucho todavía en nuestro sentido de ciudadanía, de ser actores, de ser autores, de ser creadores, de no ser simplemente personas esperando a que nos llamen algún día, sino de ser fundamentalmente protagonistas, exactamente, protagonistas. En este caso de un cambio verdadero, por supuesto.